3 días antes de la boda, los padres de Nicolás me pusieron un acuerdo prenupcial en la cara, sonriendo burlonamente como si ya hubieran ganado. Estábamos en el salón principal de su mansión, rodeados de toda la familia Castillo reunida para la cena de compromiso, cuando don Patricio Castillo se levantó con el documento en la mano y declaró frente a todos: «Carmen, querida, necesitamos que firmes esto antes del sábado. Es solo una formalidad para proteger el patrimonio familiar». Su esposa, doña Mercedes, asintió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años, mientras Nicolás permanecía sentado en silencio, evitando mi mirada como un cobarde. El silencio en el comedor era ensordecedor. Los tíos, primos y abuelos me observaban como buitres esperando a que me desplomara. Pude ver cómo doña Mercedes disfrutaba cada segundo de mi humillación, cómo sus ojos brillaban de satisfacción al imaginar que finalmente habían encontrado la manera de ponerme en mi lugar. Don Patricio extendió la pluma hacia mí con una sonrisa cruel y dijo: «Es muy simple, Carmen. Si realmente amas a nuestro hijo, no tendrás problema en renunciar a cualquier derecho sobre nuestros bienes». Yo tomé el documento, lo revisé calmadamente mientras todos esperaban mi reacción, y entonces hice algo que nadie esperaba. Sonreí y saqué mi propio sobre del bolso. Lo que los Castillo no sabían era que Carmen Rosales no era la secretaria sin recursos que creían que era. Durante 5 años había fingido ser solo una empleada administrativa, ocultando cuidadosamente mi verdadera identidad para protegerme de cazafortunas como Nicolás. Pero esa noche, mientras sostenía su patético acuerdo prenupcial en una mano y mi revelación devastadora en la otra, supe que había llegado el momento de mostrarles quién mandaba realmente. Los documentos que estaba a punto de revelar no solo cancelarían esa boda, sino que destruirían para siempre el imperio que tanto adoraban. Mi relación con Nicolás había comenzado de la manera más inocente posible. Nos conocimos en una cafetería cerca de la oficina donde yo trabajaba como asistente administrativa en una empresa de consultoría. Él llegó empapado por la lluvia, pidió un café doble y se sentó en la mesa de al lado. Era guapo. Eso no podía negarlo. Con esos ojos verdes que parecían sinceros y esa sonrisa que derretía corazones, me preguntó si podía compartir mi mesa porque el lugar estaba lleno. Y así comenzó todo. Durante las primeras semanas, Nicolás fue el novio perfecto. Me traía flores, me escribía mensajes dulces, me llevaba a cenar a lugares sencillos donde yo me sintiera cómoda. Siempre insistía en pagar la cuenta, diciendo que era la manera correcta de tratar a una dama. Me contó que trabajaba en la empresa familiar, pero nunca mencionó que se trataba de una de las constructoras más importantes del país. Yo tampoco revelé mi verdadera situación financiera. La primera vez que mencionó a su familia fue después de 3 meses de relación. Mis padres son un poco exigentes, me había dicho con nerviosismo. Les gusta conocer a las personas importantes en mi vida, pero a veces pueden ser intensos. Cuando finalmente me invitó a conocerlos, yo ya había investigado lo suficiente como para saber exactamente con qué tipo de familia estaba tratando. Los Castillo eran millonarios de tercera generación, conocidos por su arrogancia y su desprecio hacia cualquiera que consideraran inferior a su estatus social. La primera cena en casa de los Castillo fue una experiencia reveladora. Doña Mercedes me recibió con esa sonrisa fría que se convertiría en su marca registrada conmigo, evaluándome de pies a cabeza como si fuera una mercancía defectuosa. Don Patricio me hizo un interrogatorio disfrazado de conversación casual, preguntándome sobre mi familia, mi trabajo, mis planes futuros. Cuando mencioné que era secretaria, pude ver cómo intercambiaron una mirada de alivio, como si hubieran confirmado que yo no representaba una amenaza para su preciado patrimonio. Durante los siguientes 2 años, soporté comentarios sutiles pero hirientes sobre mi humilde origen. Doña Mercedes tenía un talento especial para hacerme sentir inferior sin ser directamente grosera. «Qué adorable tu vestido, Carmen», me decía con esa voz melosa. «¿Lo compraste en el Centro Comercial Popular? ¿O cuando yo ofrecía ayuda en la cocina durante las reuniones familiares? No te preocupes, querida. Tenemos personal para eso. Tú solo siéntate y disfruta». Cada palabra era una puñalada envuelta en falsa cortesía. Nicolás, por su parte, nunca me defendía. Cuando yo le comentaba sobre los comentarios de su madre, él minimizaba todo. «Así es ella, Carmen. No lo dice con mala intención». Cuando su padre hacía chistes sobre mi trabajo, Nicolás se reía nerviosamente y cambiaba de tema. Poco a poco me di cuenta de que el hombre del que me había enamorado en esa cafetería era una ilusión, y que el verdadero Nicolás era un cobarde que prefería mantener la paz familiar antes que defender a la mujer que supuestamente amaba. La propuesta de matrimonio llegó después de 3 años de relación,
durante una cena familiar en la que los Castillo parecían particularmente contentos. Nicolás se arrodilló frente a toda la familia, sacó un anillo que claramente había sido elegido por su madre, y me pidió que fuera su esposa. El anillo era hermoso, pero cuando vi la expresión de doña Mercedes, supe que esto era parte de un plan más grande. Más tarde esa noche, mientras celebrábamos en privado, Nicolás me dijo: «Mi padre está muy contento. Dice que es hora de que siente cabeza con una buena mujer trabajadora». Los preparativos de la boda fueron una pesadilla. Doña Mercedes tomó control de todo, desde el vestido hasta el menú, justificando cada decisión con la excusa de que conocía mejor el nivel social de la familia. Cuando yo sugería algo, ella lo descartaba con comentarios como: «Ay, Carmen, eso es muy sencillo para una boda Castillo». El lugar que escogió era ostentoso y caro. La lista de invitados incluía a toda la alta sociedad de la ciudad, y el costo total superaba los $100,000, una cantidad que ella mencionaba constantemente para recordarme que yo jamás podría pagar algo así. Pero durante esos meses de planeación, yo no estaba simplemente soportando sus humillaciones. Estaba investigando. Cada comentario despectivo, cada muestra de arrogancia, cada gesto de superioridad me motivaba a profundizar más en los secretos de la familia Castillo. Y lo que descubrí cambiaría todo para siempre. La semana antes de la boda, doña Mercedes había intensificado sus ataques. Durante la prueba final del vestido, me dijo frente a la costurera: «Espero que Carmen entienda que ser una Castillo requiere cierto refinamiento. No todas las mujeres están preparadas para este nivel de responsabilidad social». Cuando salimos de la boutique, me entregó una tarjeta de un coach de etiqueta y agregó: «Es mi regalo de bodas, querida. Pensé que te vendría bien». Nicolás había estado cada vez más distante durante esas semanas finales. Pasaba más tiempo en la oficina, llegaba tarde a las citas de planeación, y cuando yo intentaba hablar con él sobre el comportamiento de su familia, me respondía con evasivas: «Solo faltan unos días, Carmen. Después de la boda todo será diferente». Pero yo sabía que nada cambiaría. Si algo, las cosas empeorarían una vez que fuera oficialmente parte de la familia. La gota que derramó el vaso llegó 2 días antes de esa fatídica cena del acuerdo prenupcial. Estaba en casa de los Castillo, ayudando con los últimos detalles, cuando escuché a doña Mercedes hablando por teléfono con una amiga en su estudio. La puerta estaba entreabierta y su voz llegaba claramente hasta el pasillo donde yo estaba colgando los trajes de los padrinos. «Por supuesto que hicimos que firmara el acuerdo prenupcial», decía con esa risa maliciosa que conocía tan bien. «¿Crees que íbamos a permitir que una secretaria mediocre pusiera sus manos en la herencia de los Castillo?» Patricio redactó el documento personalmente. Esa mujer no verá ni un peso si el matrimonio se disuelve. Hizo una pausa y luego continuó: «Nicolás está completamente de acuerdo. Al principio se resistía un poco, pero cuando le explicamos que era necesario para proteger su futuro, entendió perfectamente». Mi sangre se congeló. No era solo la humillación de saber que habían planeado esto a mis espaldas, sino el descubrimiento de que Nicolás había sido parte de la conspiración desde el principio. Todo su comportamiento nervioso, sus evasivas, su distanciamiento, no era por los nervios de la boda. Era porque sabía exactamente lo que su familia estaba planeando y había decidido traicionarme. Esa noche confronté a Nicolás cuando llegó a mi apartamento. «¿Sabías del acuerdo prenupcial?», le pregunté directamente. Él se puso pálido y comenzó a tartamudear. «Carmen, mis padres creen que es lo mejor». «¿Lo sabías, sí o no?», insistí. Finalmente asintió con la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. «Pensé que no te importaría», murmuró. «Si realmente me amas, ¿qué diferencia hace un papel?». En ese momento supe que mi matrimonio con Nicolás Castillo había terminado antes de comenzar. Pero en lugar de cancelar la boda inmediatamente, decidí que merecían algo mucho más espectacular. Pasé toda esa noche y el día siguiente preparando mi venganza. Los documentos que había estado recopilando durante meses finalmente tendrían su momento de gloria. La investigación sobre los Castillo había comenzado como simple curiosidad después de esos primeros comentarios despectivos. Quería entender mejor a la familia en la que me estaba metiendo. Pero lo que encontré fue mucho más interesante de lo que había esperado. Los Castillo no solo eran arrogantes y clasistas, también tenían secretos muy oscuros que mantenían cuidadosamente ocultos del mundo. El primer descubrimiento llegó por casualidad. Estaba revisando documentos públicos de la empresa constructora cuando noté discrepancias en los permisos de construcción de varios proyectos importantes. Edificios que supuestamente habían sido construidos siguiendo todas las normas de seguridad
mostraban irregularidades en los registros oficiales. Cuando profundicé más, encontré un patrón preocupante. Sobornos a inspectores municipales, materiales de construcción por debajo de los estándares requeridos y certificaciones falsas de seguridad estructural. Pero eso era solo la punta del iceberg. Mi verdadera ventaja no venía de ser una secretaria curiosa, sino de mi identidad real que había mantenido cuidadosamente oculta durante todos esos años. Carmen Rosales no era solo un nombre que usaba para pasar desapercibida. Era mi identidad legal, pero mi apellido materno era Mendoza, heredera de una de las fortunas más grandes del país. Mi abuelo materno, Roberto Mendoza, había construido un imperio inmobiliario que ahora controlaba discretamente a través de una red de empresas fantasma. La razón por la que había mantenido mi verdadera identidad en secreto era simple. Después de ver cómo mi madre había sido casada por su fortuna y terminó en un matrimonio desastroso, decidí que cualquier hombre que me amara tendría que hacerlo por quien era yo, no por mi dinero. Durante 5 años había vivido con un presupuesto de secretaria, trabajando en empleos normales, manteniendo un perfil bajo. Solo mi abogado personal y mi contador sabían la verdad sobre mi situación financiera. Pero ahora, mientras los Castillos se preparaban para humillarme con su patético acuerdo prenupcial, yo tenía información que no solo expondría sus crímenes, sino que destruiría completamente su empresa y su reputación. Los documentos que había recopilado incluían evidencia de fraude fiscal, sobornos a funcionarios públicos y, lo más devastador de todo, pruebas de que habían construido un hospital infantil usando materiales defectuosos para maximizar sus ganancias. La noche de la cena del acuerdo prenupcial, mientras me vestía en mi modesto apartamento, recibí una llamada de mi abogado. Fernando Salinas. Carmen, los documentos están listos, me dijo. ¿Estás segura de que quieres proceder con esto? Una vez que abramos esta caja de Pandora, no habrá vuelta atrás. Le aseguré que estaba completamente segura. Los Castillo habían cavado su propia tumba con su arrogancia y crueldad. Llegué a la mansión de los Castillo esa noche, con 2 sobres en mi bolso. Uno contenía copias de toda la evidencia que había recopilado sobre sus actividades ilegales. El otro contenía la revelación de mi verdadera identidad y patrimonio. Sabía que el momento perfecto llegaría cuando ellos mismos se sintieran más seguros de su victoria. Durante la cena, pude ver cómo toda la familia disfrutaba anticipadamente mi humillación. Los tíos de Nicolás hacían comentarios sobre la importancia de proteger el patrimonio familiar de influencias externas. Los primos susurraban entre ellos y me lanzaban miradas condescendientes. Incluso los abuelos, que habitualmente se mantenían neutrales, parecían aprobar la decisión de forzarme a firmar el acuerdo prenupcial. Nicolás estaba más nervioso que nunca. Apenas tocó su comida y evitaba mi mirada por completo. En un momento dado, cuando su madre hizo un comentario particularmente cruel sobre la importancia de conocer el lugar de cada uno en la familia, él ni siquiera protestó, simplemente asintió como el cobarde que había resultado ser. Cuando don Patricio finalmente se levantó con el acuerdo prenupcial, yo ya sabía exactamente cómo iba a desarrollarse la escena. Había ensayado este momento en mi mente docenas de veces. La expresión de shock en sus rostros, la manera en que sus sonrisas arrogantes se desvanecerían, el momento exacto en que se darían cuenta de que habían subestimado completamente a la mujer que tenían frente a ellos. Pero antes de revelar mis cartas, quería saborear un poco más su confianza. Cuando don Patricio me entregó la pluma, pregunté inocentemente, ¿puedo revisar el documento primero? Solo para asegurarme de que entiendo todos los términos. Doña Mercedes rió condescendientemente. Por supuesto, querida, aunque dudo que encuentres algo complicado. Está redactado en términos muy simples para que sea fácil de entender. Leí el acuerdo prenupcial cuidadosamente, y debo admitir que era incluso más cruel de lo que había imaginado. No solo renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes de Nicolás, sino que también incluía cláusulas que me impedirían recibir pensión alimenticia en caso de divorcio, y me obligaban a pagar mis propios gastos legales si alguna vez cuestionaba el acuerdo. Era un documento diseñado para humillar y controlar, no para proteger. Cuando terminé de leer, levanté la vista y sonreí. Es un documento muy interesante, dije calmadamente. Pero creo que hay algo que ustedes deberían ver antes de que yo firme cualquier cosa. Saqué el primer sobre de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. Esto contiene información sobre las prácticas comerciales de Constructora Castillo que creo que les interesará. El cambio en la atmósfera fue inmediato. Don Patricio frunció el ceño y preguntó, ¿de qué estás hablando, Carmen? Abrí el sobre lentamente y saqué las primeras páginas. Bueno, por ejemplo,
Estos son registros de los sobornos que pagaron al inspector municipal López entre 2018 y 2022. Aquí tienen las transferencias bancarias, las fechas, los montos exactos. El color se drenó de la cara de don Patricio. Doña Mercedes se levantó de su silla tan rápido que derribó su copa de vino. ¿Cómo obtuviste eso?, gritó. Yo mantuve mi sonrisa tranquila. Oh, eso no es nada comparado con lo que viene después. Saqué más documentos. Estas son las facturas falsas de materiales de construcción para el Hospital San Rafael, y estos son los reportes reales de calidad que ustedes ocultaron. Nicolás me miraba con horror absoluto. Carmen, ¿qué estás haciendo?, susurró. Estoy protegiendo mi futuro, respondí, algo que tu familia debería haber considerado antes de intentar humillarme. Continué sacando documentos, registros de evasión fiscal, evidencia de licitaciones amañadas, pruebas de uso de materiales tóxicos en construcciones residenciales. Toda la familia estaba en silencio absoluto ahora. Los tíos que habían estado tan confiados minutos antes se veían pálidos y sudorosos. Los primos habían dejado de susurrar. Incluso los abuelos parecían haberse dado cuenta de la gravedad de la situación. Don Patricio finalmente encontró su voz. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca. Todavía no he terminado, respondí, sacando el segundo sobre. Porque verán, hay algo más que ustedes no saben sobre mí. Abrí el segundo sobre y saqué los documentos de mi verdadera identidad financiera. Carmen Rosales Mendoza, heredera principal de Grupo Mendoza, patrimonio neto estimado en $500 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Mercedes se dejó caer en su silla como si le hubieran dado un golpe físico. Don Patricio sostuvo los documentos con manos temblorosas, leyendo una y otra vez como si no pudiera creer lo que veía. Nicolás me miraba como si fuera un fantasma. Así que verán, continué con la misma calma, su pequeño acuerdo prenupcial es bastante irrelevante. De hecho, si hubieran hecho su investigación apropiadamente, habrían descubierto que yo podría comprar su empresa 3 veces con el dinero que tengo en mi cuenta corriente. Me levanté de la mesa y recogí mis documentos. Pero no se preocupen por eso, porque después de mañana, probablemente no tendrán empresa que vender. La mañana siguiente, mientras toda la ciudad se despertaba esperando una boda espectacular, yo estaba en la oficina de mi abogado finalizando los detalles de mi venganza. Fernando había trabajado toda la noche preparando las demandas que se presentarían contra Constructora Castillo. También había contactado a periodistas de investigación en 3 periódicos importantes, proporcionándoles copias de toda la evidencia que había recopilado. Mi teléfono sonó constantemente durante toda la mañana. Nicolás llamó 12 veces, pero yo no respondí. Doña Mercedes dejó varios mensajes de voz que progresivamente se volvieron más desesperados. Don Patricio incluso se presentó en el edificio de oficinas donde supuestamente yo trabajaba, solo para descubrir que la empresa de consultoría era una de mis subsidiarias y que mis compañeros de trabajo eran en realidad empleados míos que habían mantenido mi secreto durante años. La primera demanda se presentó a las 10 de la mañana, justo cuando los invitados comenzaban a llegar a la iglesia para la ceremonia de bodas que nunca tendría lugar. Era por fraude en la construcción del Hospital San Rafael, buscando daños y perjuicios por $500 millones. La segunda demanda, por evasión fiscal, se presentó a las 11 de la mañana. La tercera, por soborno a funcionarios públicos, llegó al mediodía. Para cuando los invitados se dieron cuenta de que no habría boda, los titulares ya estaban apareciendo en los sitios web de noticias. Escándalo en Constructora Castillo, fraude masivo en obras públicas, y la boda que destapó una red de corrupción. Las redes sociales explotaron con la historia, especialmente cuando se filtró la información sobre mi verdadera identidad y cómo había infiltrado a la familia para exponer sus crímenes. Mi vestido de novia colgaba intacto en mi apartamento, mientras yo observaba desde mi oficina ejecutiva cómo se desarrollaba mi venganza. Las cámaras de televisión rodeaban la mansión de los Castillo, los reporteros gritaban preguntas que nadie respondía, y las autoridades llegaron con órdenes de registro para confiscar documentos de la empresa. El teléfono de mi oficina sonó, y mi asistente me informó que don Patricio Castillo estaba abajo, rogando por una reunión. Le dije que lo hiciera subir, pero que mantuviera seguridad cerca. Cuando entró en mi oficina, el hombre arrogante y condescendiente que había conocido había desaparecido por completo. En su lugar había un anciano desesperado con ojeras profundas y manos temblorosas. «Carmen, por favor», suplicó antes de que yo pudiera decir una palabra. «Retira las demandas. Podemos llegar a un acuerdo. Te daremos lo que quieras». Me recosté en mi silla ejecutiva y lo estudié calmadamente. «¿Qué es lo que quiero?», pregunté. «Don Patricio, ustedes tuvieron 5 años para tratarme con respeto básico. 5 años para valorar a la mujer que su hijo supuestamente amaba. En lugar de eso,
Eligieron humillarme constantemente. Él se acercó a mi escritorio con las manos juntas en gesto de súplica. Estábamos protegiendo a nuestra familia. Cualquier padre haría lo mismo. ¿Protegiendo? Repetí con incredulidad. ¿Construyendo un hospital para niños con materiales tóxicos es proteger a su familia? ¿Sobornar inspectores para que aprueben edificios inseguros es protección? Su rostro se desplomó porque sabía que no tenía respuesta para eso. ¿Dónde está Nicolás?, pregunté. ¿No vino a suplicar por sí mismo? Don Patricio tragó saliva con dificultad. Está en shock. No puede creer que todo esto esté pasando. Dígale que espero que haya disfrutado esos 5 años de cobardía, respondí. Porque le van a costar el resto de su vida. Don Patricio se quedó en mi oficina durante 1 hora, alternando entre súplicas, amenazas veladas e intentos patéticos de negociación. Ninguna táctica funcionó. Finalmente, cuando se dio cuenta de que yo no iba a ceder, me hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Qué va a tomar para que pares esto? Sonreí por primera vez desde que había entrado en mi oficina. Nada, respondí simplemente. Absolutamente nada puede parar esto ahora. Ustedes cavaron su propia tumba con su arrogancia y su crueldad. Yo solo estoy asegurándome de que caigan en ella. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al distrito financiero de la ciudad. Tenían todo, don Patricio. Dinero, poder, respeto. Y lo tiraron todo por la basura porque no podían soportar la idea de que su hijo se casara con alguien que creían inferior a ustedes. Él se levantó también, con movimientos lentos de un hombre que había envejecido 10 años en una mañana. Carmen, por favor, piensa en Nicolás. Él te ama. Me volví hacia él con una expresión que debe haber sido aterradora, porque retrocedió un paso. Nicolás tuvo 5 años para demostrar que me amaba. En lugar de eso, eligió ser cómplice de la crueldad de ustedes. Si realmente me hubiera amado, habría puesto un alto a los comentarios de su madre hace años. Habría defendido mi dignidad. Habría rechazado ese acuerdo prenupcial inmediatamente. Él es joven, puede cambiar, insistió don Patricio desesperadamente. Las personas como Nicolás no cambian. Respondí con finalidad absoluta. Son cobardes por naturaleza, y los cobardes siempre elegirán el camino fácil, sin importar a quién lastimen en el proceso. Presioné el botón del intercomunicador. Seguridad. Por favor, escorten al señor Castillo fuera del edificio. Mientras los guardias se llevaban a don Patricio, él gritó desde la puerta. Esto no ha terminado, Carmen. Los Castillo no nos rendimos tan fácilmente. Pero ambos sabíamos que era una amenaza vacía. Para el final del día, sus cuentas bancarias estarían congeladas, su empresa cerrada y su reputación destruida para siempre. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal y mediática. La historia de los Castillo se convirtió en el escándalo del año, con nuevas revelaciones saliendo cada día. Se descubrió que habían estafado no solo al gobierno, sino también a cientos de familias que habían comprado apartamentos en edificios defectuosos. Las víctimas comenzaron a presentar demandas individuales, creando una avalancha legal que sepultaría a la familia durante décadas. Nicolás intentó contactarme una vez más, apareciendo en mi apartamento una noche lluviosa. Lo encontré esperando en el lobby del edificio, empapado y con ojeras profundas. Había perdido peso y su ropa cara estaba arrugada. «Carmen», me dijo cuando me acerqué, «necesito hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar», respondí, pero él bloqueó mi camino hacia los ascensores. «5 minutos», suplicó. «Solo 5 minutos para explicarte». Contra mi mejor juicio, decidí escucharlo, pero no en mi apartamento. Lo llevé a un café cerca del edificio, un lugar público donde su desesperación no pudiera convertirse en algo más peligroso. Nos sentamos en una mesa del fondo, y por varios minutos él simplemente lloró en silencio. «No sabía que iban a hacer eso», comenzó finalmente. «El acuerdo prenupcial, quiero decir. Cuando me lo mencionaron por primera vez, les dije que no era necesario. Pero lo firmaste de todos modos», le recordé. «Estuviste de acuerdo en humillarme frente a toda tu familia». Él asintió miserablemente. «Soy un cobarde, Carmen. Siempre he sido un cobarde. Nunca pude enfrentarme a mis padres. ¿Y crees que eso es una excusa?», pregunté. «¿Crees que puedes destruir a alguien y luego justificarlo diciendo que eres débil?». Él levantó la vista, con los ojos rojos por las lágrimas. «Te amo, Carmen. Eso nunca fue mentira. Te amo tanto que duele». «No», respondí firmemente. «No me amas. Amas la idea de mí que tu familia te permitía tener. Amas la secretaria sumisa que pensabas que era». Le expliqué lo que realmente significaba el amor. Defender a tu pareja cuando otros la atacan. Valorar su dignidad más que la aprobación de tu familia.
estar dispuesto a sacrificarte por su bienestar. Tuviste 5 años para demostrar que me amabas, Nicolás. En lugar de eso, me usaste como un peón en el juego de poder de tu familia. Él intentó tomar mi mano a través de la mesa, pero yo la retiré. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, preguntó desesperadamente. ¿Alguna manera de que podamos empezar de nuevo? Lo miré a los ojos, recordando al hombre del que me había enamorado en esa cafetería años atrás, y sentí solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido. Nicolás, dije suavemente, tu familia está arruinada financieramente. Van a perder todo. La empresa, las propiedades. Probablemente van a ir a la cárcel. Tu madre, que tanto despreciaba mi origen humilde, va a descubrir lo que realmente significa no tener dinero. Y tú vas a tener que decidir qué tipo de hombre quieres ser cuando no tengas el respaldo de la riqueza familiar. Me levanté de la mesa, dejando dinero para pagar los cafés que ninguno de los dos había tocado. Tal vez en otra vida, en otras circunstancias, habríamos funcionado. Pero en esta vida, tomaste demasiadas decisiones equivocadas, y algunas decisiones no se pueden deshacer. Salí del café sin mirar atrás, sabiendo que era la última vez que vería a Nicolás Castillo. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nueva oficina, revisando los reportes de mis empresas mientras disfrutaba de un café matutino. El edificio que había comprado para albergar la nueva sede de Grupo Mendoza tenía una vista perfecta del distrito financiero, incluyendo el edificio donde solía estar Constructora Castillo antes de que fuera embargado por las autoridades. Mi asistente entró con los periódicos del día, como era su costumbre. Los titulares ya no mencionaban a los Castillo con la frecuencia de los primeros meses, pero de vez en cuando aparecían actualizaciones sobre el progreso de los casos legales. Ese día había una nota pequeña en la sección de negocios. Patricio Castillo sentenciado a 15 años de prisión por fraude y corrupción. Fernando había hecho un trabajo excelente coordinando con la fiscalía. No solo habían logrado condenas para don Patricio y varios de sus socios, sino que también habían recuperado millones de pesos en activos robados, que fueron distribuidos a las víctimas de sus fraudes. La mansión donde había soportado tantas humillaciones ahora era propiedad del Estado y se convertiría en un centro comunitario para familias de bajos recursos. Doña Mercedes había perdido todo su estatus social junto con su dinero. Las amigas que antes la adulaban ahora la evitaban como si fuera contagiosa. Había intentado vender joyas y arte para mantenerse, pero descubrió que muchas de las piezas habían sido compradas con dinero robado y fueron confiscadas por las autoridades. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en un pequeño apartamento rentado, trabajando como vendedora en una boutique de segunda mano. Nicolás había intentado mantener un perfil bajo después del colapso de su familia, pero era imposible esconderse completamente en una ciudad donde todos conocían su historia. Había encontrado trabajo como vendedor de seguros, un trabajo honesto pero muy por debajo de lo que había esperado de la vida. Según mis fuentes, vivía solo en un apartamento modesto y raramente salía socialmente. Una tarde, mientras almorzaba en uno de mis restaurantes favoritos, lo vi sentado solo en una mesa del rincón. Había perdido el brillo que recordaba de nuestros primeros días juntos. Su traje era barato y no le quedaba bien, su cabello estaba despeinado, y tenía esa mirada perdida de alguien que había visto todos sus sueños desmoronarse. Nuestros ojos se encontraron por un momento a través del restaurante. Él levantó la mano ligeramente, como si fuera a saludarme, pero yo simplemente aparté la mirada y continué mi conversación con mis socios de negocios. No sentí rabia ni satisfacción al verlo así, solo una especie de indiferencia distante, como si estuviera viendo a un extraño cuya historia triste no me concernía. Después del almuerzo, mientras caminaba hacia mi auto, Nicolás me alcanzó en el estacionamiento. «Carmen», me llamó, y su voz sonaba diferente, más madura pero también más cansada. Me volví hacia él, notando cómo había envejecido en esos pocos meses. «¿Qué quieres, Nicolás?», pregunté sin hostilidad pero sin calidez tampoco. «Solo quería decirte que entiendo ahora», dijo, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta barata. «Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Mi familia, nosotros te tratamos terriblemente. Asentí porque era verdad, pero no dije nada. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarnos?», preguntó entonces. La pregunta me sorprendió, no porque no la hubiera esperado, sino porque me di cuenta de que ya no necesitaba perdonar o no perdonar. Los Castillos simplemente ya no importaban en mi vida. «Nicolás», dije calmadamente, «el perdón es algo que las personas buscan cuando quieren librarse de la culpa, pero la culpa es lo único que te queda ahora para recordar por qué las acciones tienen consecuencias». Él asintió lentamente, como si entendiera que esa era toda la conversación que tendríamos. «Espero que seas feliz, Carmen», dijo finalmente. «Lo digo en serio». «Ya lo soy», respondí,
Y era completamente cierto. Me subí a mi auto y lo dejé parado en el estacionamiento, una figura cada vez más pequeña en mi espejo retrovisor. Hoy, 2 años después de esa boda que nunca fue, manejo un conglomerado de empresas que incluye construcción, bienes raíces y tecnología. Irónicamente, mi división de construcción ahora tiene los contratos que antes pertenecían a los Castillo, pero nosotros construimos con los más altos estándares de calidad y transparencia. Cada edificio que levantamos lleva una placa que dice: construido con integridad por Grupo Mendoza. He usado mi fortuna para establecer un programa de becas para estudiantes de bajos recursos, especialmente mujeres jóvenes que quieren estudiar ingeniería y arquitectura. Cada año, otorgamos 50 becas completas, y cada una lleva el nombre de una víctima de los fraudes de Constructora Castillo. Es mi manera de asegurarme de que algo bueno salga de toda esa destrucción. En cuanto al amor, decidí tomarme un descanso de las relaciones románticas, para enfocarme en mi crecimiento personal y profesional. Pero recientemente conocí a Dr. Roberto Vega, un cirujano pediatra que trabaja en el nuevo hospital que mi empresa construyó para reemplazar al que los Castillo habían comprometido. Él no tiene idea de mi patrimonio neto, solo sabe que soy una empresaria exitosa, y me corteja con la misma sinceridad que Nicolás solía tener antes de que la cobardía lo corrompiera. A veces me pregunto si los Castillo aprendieron algo de su caída, pero luego recuerdo que las personas como ellos raramente cambian realmente. Don Patricio probablemente culpa a todos menos a sí mismo por su situación. Doña Mercedes seguramente cree que fue víctima de una conspiración, en lugar de reconocer que sus propias acciones causaron su ruina. Y Nicolás. Bueno, Nicolás es quien más me da lástima, porque él tuvo la oportunidad de ser diferente y la desperdició. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, es absoluta. Los Castillo construyeron su arrogancia sobre cimientos de engaño y crueldad, y cuando esos cimientos colapsaron, se llevaron todo con ellos. No hubo redención, no hubo segunda oportunidades, no hubo finales felices para quienes eligieron el camino del mal. Y yo, Carmen Rosales Mendoza, construí mi venganza ladrillo por ladrillo, documento por documento, hasta crear algo indestructible: la verdad. Y la verdad, una vez liberada, tiene vida propia, y no puede ser detenida por súplicas, amenazas o lágrimas de cocodrilos. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas